Objeto. SCP-345. Rompecabezas cúbico de piedra. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-345 debe mantenerse dentro de una bóveda segura en el sitio. Dado que el objeto es inerte por sí mismo, no se necesita más contención. El personal que busque resolver SCP-345 necesita el permiso de un miembro del personal de nivel 2. SCP-345-1 debe mantenerse dentro de una habitación sellada de 5 metros por 5 metros por 5 metros en el sitio. Después del incidente 345-1, al personal solo se le permite resolver una de las 6 caras de SCP-345. Tratar de resolver todas las caras resultará en reasignación al destacamento móvil Epsilon 8, Las Parteras. Descripción. SCP-345 es un cubo de piedra, cuyas caras están divididas en 9 cuadrados de igual tamaño, y cuyas secciones pueden ser giradas de manera similar a un rompecabezas mecánico común. Cada cara del cubo mide 5,7 centímetros. En lugar de los 6 colores normales que se encuentran comúnmente en este tipo de rompecabezas, los cuadrados representan 6 materiales diferentes. Una roca ígnea plutónica parecida al granito, una roca ígnea plutónica parecida al gabbro, una roca ígnea volcánica parecida al basalto, una roca sedimentaria parecida a la arenisca, un vidrio volcánico similar a la obsidiana y una roca metamórfica de alto grado similar a la migmatita. SCP-345 puede abrirse tirando con fuerza de sus lados. El cubo es hueco, posee una cavidad circular en su centro de 4,5 centímetros de diámetro. Si se deja abierto durante 5 segundos, SCP-345 se cierra y se mezcla automáticamente durante 2 minutos. Después, puede manipularse con seguridad. Nótese que no será posible forzar la apertura de SCP-345 después de que tenga lugar la mezcla. Resolver SCP-345 no es más difícil que resolver las versiones comunes del rompecabezas. Sin embargo, si una de las caras se completa, puede ocurrir una de las siguientes situaciones. Si la cara terminada representa una de las rocas ígneas, SCP-345 se calentará hasta aproximadamente 1500 grados Celsius, cara de gabbro, 1200 grados Celsius, cara de basalto, o 900 grados Celsius, cara de migmatita. La cantidad de tiempo que tarda SCP-345 en enfriarse también varía enormemente, siendo la cara de basalto la más rápida, hasta 50 minutos, y la cara de gabbro la más lenta, hasta 250 días. Si la cara terminada representa la roca sedimentaria, el cubo comenzará a temblar violentamente por hasta 10 horas. Durante todo el proceso se puede escuchar el sonido del agua corriente o el aullido del viento proveniente del interior de SCP-345. Si la cara terminada representa el vidrio volcánico, SCP-345 se calentará hasta aproximadamente 900 grados Celsius, y tomará hasta 5 minutos para enfriarse. Si la cara terminada representa la roca metamórfica, SCP-345 sufrirá el mismo proceso que ocurriría si la cara de migmatita fuera terminada. Después de enfriarse, el cubo se mezclará a altas velocidades, haciendo sonidos fuertes mientras lo hace, por hasta 50 horas. Una vez finalizado uno de los procesos, se puede volver a abrir SCP-345 y en su interior se encontrará una escultura del mismo material que representaba la cara terminada. La pequeña escultura será siempre de un planeta o planetoide de 4,5 centímetros de diámetro. Estas esculturas no se asemejan a ningún planeta actualmente conocido. Si se completa más de una cara al mismo tiempo, se producirán los dos procesos correspondientes, uno seguido por el otro. La estatua creada será de ambos materiales. Por ejemplo, la escultura creada al completar las caras de migmatita y obsidiana al mismo tiempo, tenía sus continentes hechos de migmatita, y sus océanos hechos de obsidiana. SCP-345 fue recuperado por el agente el D. de 2000 días después de la erupción del volcán en Ecuador. Dice haberlo encontrado cerca de la base del volcán, y lo tomó por curiosidad. Aprendió sobre la verdadera naturaleza del SCP después de tratar de resolverlo, sufriendo quemaduras de tercer grado en el proceso. Incidente 345-1. El D. de 2000. Mientras que la doctora
Probaba SCP-345, se las arregló para completar todas las caras, no abriendo el cubo una vez que se completó una cara. SCP-345 retumbó durante 3 minutos, tras lo cual se abrió por sí solo. Una pequeña esfera metálica, de 4,5 centímetros de diámetro, surgió del interior de SCP-345 y flotó a 3 metros del suelo. Poco después, la esfera comenzó a girar, acelerando a una velocidad de 5 metros por segundo. Fuertes fuerzas gravitacionales fueron detectadas en las proximidades de la esfera, afectando visiblemente a objetos hasta 15 metros de distancia. Segundos más tarde, un denso líquido naranja con una temperatura media superficial de aproximadamente 4000 grados Celsius comenzó a fluir desde SCP-345, pasando a abarcar la esfera metálica. Posteriormente, otro líquido más denso comenzó a salir de 345. También procedió a rodear la esfera. Este líquido continuó fluyendo desde el interior de 345 hasta que la esfera alcanzó un diámetro de 2,3 metros, momento en el que el flujo se detuvo y 345 se cerró automáticamente. La esfera resultante seguía girando y flotando lentamente sobre el suelo. Era extremadamente densa, y su atracción gravitatoria era lo suficientemente fuerte como para dañar severamente su entorno. La temperatura en la superficie varió entre 900 y 1600 grados Celsius. Después de 30 minutos, partes del magma exterior comenzaron a enfriarse, solidificándose en una fina corteza de roca. Al cabo de 20 horas, la mayor parte de la esfera era roca sólida, con pequeños mares de lava fluyendo entre ella. También se pudieron observar pequeños volcanes y montañas. En este punto, un equipo especial de contención con equipo resistente al calor fue trasladado para reubicar la esfera a una habitación más segura. La esfera fue designada posteriormente como SCP-345-1. Se están llevando a cabo estudios sobre la probabilidad de su eventual desarrollo de una atmósfera. Nota. Aunque al principio pensamos que SCP-345 había creado una copia de la Tierra, a partir de de 2000, los estudios han demostrado que es poco probable que SCP-345-1 desarrolle una atmósfera, y la composición de su magma es muy diferente a la de la Tierra, conteniendo cantidades mucho más pequeñas de sílice y aluminio, y grandes cantidades de titanio. Actualmente se desconoce si el magma de otros planetoides creados por SCP-345 tendría una composición similar. Quizá deberíamos hacer que un clase de lo complete, preferiblemente en campo abierto. Doctor,